Hola a todos, bienvenidos. En 2016, el régimen fundamentalista budista que gobierna Birmania, en Asia, sancionó una ley en la que prohibía a las minorías religiosas tener hijos. Esta ley predeciblemente provocó primero escaramuzas desorganizadas y después la lucha armada organizada. Estos grupos de resistencia no fueron rivales para un ejército profesional que además lo superaba en número. Eh, Derrotados militarmente con unos pocos grupos aislados presentando combate todavía, la mayoría de la población optó por el éxodo. Este genocidio está ocurriendo de modo que podríamos llamar silencioso, es decir, sin el conocimiento de la mayor parte de la población en el resto del mundo y con el silencio cómplice de los medios de propaganda masiva. El grupo de locos originales que inició estas acciones tuvo el apoyo de numerosos otros grupos de locos en el mundo. Algunos bastante predecibles, como las organizaciones antipoblacionales, otros totalmente inesperados. Por ejemplo, el lobby de la ideología del género, por algún extraño motivo, consideró que esto era su asunto y influenció para que el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, no brindara ninguna ayuda a los refugiados. Los drogadictos hollywoodistas, que suelen ser voluntarios de las ONGs de ayuda humanitaria, hicieron lo propio. Por su parte, la propaganda islamofóbica occidental no le gustó mostrar en la televisión a cristianos y musulmanes peleando hombro con hombro contra un enemigo común, así que simplemente barrieron bajo la alfombra este tema. Ajahn Wiratu, el líder del fundamentalismo budista, declaró: nosotros no tenemos fusiles ni entramos detrás de ningún acto violento. El budismo rechaza la violencia, incluso la violencia defensiva, pero si ellos, las minorías étnicas de Birmania, incendian los templos y violan a las mujeres, es comprensible que muchos fieles hayan tomado el camino equivocado de la violencia. Somos humanos. En este sofisma se afirma que la guerra comenzó cuando empezaron los combates. Se obvia la ley que la provocó. Se explota un error popular, que es creer que la guerra es el combate, que una guerra es una sucesión de combates y que cuando no se combate es tiempo de paz. Esto es falso. La guerra es ausencia. Yo no puedo señalar una cosa y decir esto es la guerra. Digamos un tanque blindado. Un tanque blindado no es la guerra. La guerra es ausencia. Es ausencia de ley, es ausencia de moral, es ausencia de humanidad, es ausencia de derechos. Rige el estado de guerra inmediatamente cuando un grupo no puede apelar a la justicia. Cuando la ley no protege los derechos, sino que la ley se usa para vulnerar derechos, para vulnerar la más básica dignidad humana. Ahí ya rige el estado de guerra. Aunque no se combata. Hay combates sin guerra y guerra sin combate. Hay combates sin guerra, tenemos las peleas de gladiadores, tenemos las justas de moda en la Edad Media, tenemos el duelo. Esos son ejemplos de combates sin guerra. Y la guerra sin combate es lo que se conoce como esclavitud. Aristóteles decía con mucha razón que en Esparta los hombres estaban en guerra con las mujeres. No decía esto de modo irónico, de modo retórico, no hablaba de la guerra de los sexos de un modo
humorístico y exagerado. Hablaba literalmente de guerra. En Esparta estaban en guerra los hombres y las mujeres. Literalmente. Creo que algo muy parecido está ocurriendo o va camino de ocurrir en el Imperio Americano, donde lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, esta situación de semiguerra civil entre los sexos, que recuerda mucho las elecciones previas a la guerra civil del siglo XIX, cómo se repartieron los votantes. En una guerra, cada bando toma prisioneros. Los prisioneros son confinados en campos, donde a veces simplemente se los tiene ahí, a veces se los hace trabajar. Si un enemigo es totalmente derrotado, toda la población va a ser confinada en campos y puesta a trabajar, bajo vigilancia. Eso es el régimen conocido como esclavitud. Una sociedad esclavista es un campo de concentración que ocupa todo el territorio. Nada más. Un campo de concentración es una sociedad esclavista reducida, pequeña. Las rebeliones de esclavos son el regreso al combate. Pero lo que había estado en el medio no puede ser llamado paz. La guerra nunca había terminado. Simplemente se había dejado de combatir. Pero el estado de guerra duró en los años, décadas, siglos en que los esclavos trabajaron en el campo vigilados. La guerra nunca había terminado. Ayer en Argentina se escuchó mucho el mismo sofisma en versión laica, pero el mismo sofisma de este hipócrita budista, con la violencia que se está produciendo y grupos de violentos. Y la violencia empieza cuando se sancionan leyes injustas. Ahí comienza la violencia. Los combates en la calle son su consecuencia y nada más. La violencia empieza con las leyes injustas. Y el único modo de terminarla no es con la derrota de un bando. Eso termina con el combate, no termina con la violencia. El único modo de terminar con la violencia es derogando las leyes injustas y sancionando leyes justas. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.